religión. Shalom, amados hermanos y hermanas. Qué gozo estar reunidos nuevamente en este espacio de restauración, donde la luz de la Torá brilla, como lámpara en medio de la confusión religiosa. Hoy, en este Shabbat, nos acercamos con reverencia y llave espiritual, no para repetir doctrinas humanas, no, sino para escudriñar con propósito, como nos instruyó nuestro maestro Yeshua. Este estudio es una invitación a mirar más allá de las tradiciones, más allá de los títulos religiosos y volver al fundamento eterno, las escrituras que dan testimonio del Mesías desde Bereshit hasta Idgalut. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos guíe en cada palabra y que este encuentro sea como rocío sobre el tema sediento. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, como siempre lo hacemos, elevemos una oración al trono divino para pedirle a nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim que sea Él quien dirige este estudio y no el hombre. Oremos. Abba Kadosh, Elohim de verdad y misericordia, hoy nos reunimos en este Shabbat no por costumbre, sino por llamado. Nos acercamos con corazones abiertos, con hambre de tu instrucción, con deseo de escudriñar, no para saber más, sino para conocerte más. Gracias por tu Torah, que no es carga, sino camino. Gracias por tu Ruach, que no es emoción, sino dirección. Gracias por Yeshua, el siervo sufriente, el cordero provisto, el que no vino a fundar religión, sino a restaurar el pacto eterno. Perdónanos, Abba, por las veces que hemos leído sin escudriñar, por las veces que hemos repetido sin entender, por las veces que hemos seguido hombres en lugar de seguir tu voz. Hoy pedimos perdón por el engaño que ha sido enseñado como doctrina, por los líderes que han torcido tu palabra para controlar, dividir o lucrar. Pero también pedimos misericordia por ellos, porque si tú perdonaste a los que te horadaron las manos, ¿quiénes somos nosotros para no extender gracia? Hoy bendecimos a cada alma que escuche este estudio, que la verdad despierte, que la identidad se restaure, que el corazón se quebrante y que el Ruach sople vida nueva. Haznos como árboles plantados junto a tus aguas, que no se marchitan, que dan fruto en su tiempo, que no temen al calor ni al invierno, porque están arraigados en tu palabra viva. Que este Shabbat sea como un altar encendido, donde cada palabra pronunciada sea como ofrenda agradable, donde cada oído que escuche sea tocado por tu presencia y donde cada mentira sea derribada por tu luz. Te damos toda honra, toda obediencia y toda gratitud, no por obligación, sino por amor. No por religión, sino por relación. No por tradición, sino por revelación. En el nombre de Yeshua el ungido, nuestro Maestro amado, el que fue herido por nuestras transgresiones, el que nos enseñó a escudriñar, a obedecer y amar. Y Padre bendito, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo dirija y no el hombre. Amén y amén. Ok, vamos a ver. ¿Qué quiso decir nuestro maestro Yeshua con escudriñar las escrituras? Ahí en Juan 5:39 lo podemos ver cuando dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Okay? Yeshua está hablando directamente a los líderes religiosos que se jactaban de conocer las escrituras, pero no reconocían al que ellas anunciaban. El verbo escudriñar implica buscar con profundidad, como quien examina con lupa, no solo leer superficialmente. Él revela que la vida eterna no está en el conocimiento intelectual, sino en la revelación del Mesías escondido en los textos antiguos. Para entender qué escrituras dan testimonio de nuestro maestro Yeshua, debemos ir al Tanaj,
donde las sombras proféticas anuncian su venida. Comencemos con el primer anuncio de redención en el libro de los comienzos. ¿Qué escritura habla del testimonio de Mashiach? Vámonos a ver el Génesis 22:8. Y Abraham respondió: Elohim proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos fueron justos. Este versículo es una profecía velada. Abraham, al subir al monte con Isaac, declara que Elohim proveerá el cordero. Pero en ese momento no hubo cordero, sino un carnero atrapado en un zarzal. Pero Abraham estaba hablando de un cordero. ¿Okay? El verdadero cordero sería provisto siglos después. Nuestro maestro Yahshua, el Hijo amado, ofrecido en el mismo monte, en el monte Moría, ahí donde iban a sacrificar a Isaac. Este anuncio profético se conecta con el momento en que el pueblo de Israel fue librado por la sangre de un cordero sin defecto. ¿Okay? La siguiente sombra aparece en Shemot, Éxodo 12, 5 al 7, cuando dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de la asamblea de Israel lo sacrificará entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo coman. Aquí vemos el modelo del sacrificio redentor. El cordero sin defecto representa la pureza del Mashiach. Su sangre, colocada en los marcos de las puertas, protegía de la muerte. Yahshua es el cordero cuya sangre nos libra del juicio eterno. La Torah no solo narra historias, revela patrones proféticos que se cumplen en él. ¿Okay? Después del éxodo del Shemot, los profetas comenzaron a anunciar con mayor claridad el sufrimiento del ungido. Uno de los pasajes más poderosos se encuentra en Yesayahu, en Isaías 53:5, cuando dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Okay. Este versículo describe con precisión el sufrimiento vicario del Mashiach. Él no muere por sí mismo, sino por nosotros. Cada herida, cada golpe, cada humillación fue el precio de nuestra restauración. Aquí no hay religión, hay redención. Isaías lo vio siglos antes y lo escribió para que lo escudriñáramos con ojos abiertos, así, abiertotes. Algunos rabinos modernos, en un intento por negar la identidad mesiánica de Yahshua, han enseñado que ese capítulo habla del pueblo judío como el siervo sufriente. Pero esa interpretación no concuerda con el texto ni con el contexto. El pasaje habla de un individuo inocente que sufre por los pecados de otros. El pueblo de Israel, según el mismo Tanaj, no ha sido inocente, sino que ha sido corregido por su desobediencia. Pueden ver ahí en Yermayahu 12:13 y Ezequiel 20. El siervo de Yesayahu 53 no abre su boca, no se defiende, y es llevado como cordero al matadero. Esto no describe al pueblo, sino a un hombre justo que toma el lugar de los culpables. Ahí en Yesayahu 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Disculpen. Aquí el profeta distingue claramente entre nosotros, el pueblo, y él, el siervo. El pueblo se descarrió, pero Yahweh cargó en él, en el siervo, el pecado de todos. Esto confirma que no es el pueblo quien sufre por otros, sino el siervo quien sufre por el pueblo. ¿Okay? Ahí estoy preparando yo un estudio que se llama, creo que se llama así, Isaías 53. En donde la Torah les echa en cara todas sus tradiciones y todas sus mentiras y todos sus engaños. Pero bueno, el salmista también vio el dolor del ungido. En Tehilim, en Salmos, encontramos una descripción exacta de su ejecución. Ahí en Salmos 22, 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado,
Una banda de malhechores me ha acercado, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este pasaje es una visión profética del madero. Las manos y los pies horadados, los huesos expuestos, la ropa repartida por sorteo. Todo se cumplió literalmente en Yahshua, tribu de Judá. Escuchen eso. ¿Cómo puede alguien decir que la Torá no habla de él? Aquí está en cada línea clamando desde las escrituras. Y para confirmar el tiempo exacto de su muerte, el profeta Daniel nos da una clave cronológica que no puede ser ignorada. Ahí en Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas será cortado el ungido, y no por sí mismo, ¿ok? Y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras están determinadas desolaciones. Aquí se anuncia que el ungido será cortado, es decir, muerto, no por sí mismo, sino por otros. Daniel profetiza el tiempo exacto en que Yahshua moriría antes de la destrucción del templo en el año 70. Esta es una prueba irrefutable de que las escrituras dan testimonio de él, no solo en figura, sino en tiempo y propósito. Pero el engaño de los líderes religiosos modernos, muchos pastores hoy enseñan que la Torah es solo para los judíos y que los creyentes no necesitan obedecerla. Este es un error grave que desconecta al pueblo del pacto eterno. Miren, es como si alguien recibiera una herencia familiar, pero el abogado le dijera: esto no es para ti, es para tus primos lejanos. Así hacen muchos líderes, niegan la identidad del pueblo restaurado y lo alejan de sus raíces. Ahí en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yahshua aclara que no vino a cancelar la Torá, sino a vivirla en plenitud. La palabra cumplir no significa terminar, sino darle su verdadero sentido. Él vivió cada instrucción con perfección, mostrando cómo se camina en obediencia con amor y verdad. Y si Yahshua no vino a abolir la Torá, ¿por qué tantos líderes enseñan lo contrario? La respuesta está en la distorsión doctrinal que ha reemplazado la obediencia por comodidad con tantas religiones y denominaciones que hay. Ahí en Ezequiel 36:27 dice: y pondré mi ruach dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis juicios y los pongáis por obra. El propósito del Ruach HaKodesh no es eliminar la Torá, sino capacitar al pueblo para obedecerla. Aquí Yahweh promete que su espíritu nos llevará a caminar en sus estatutos. Esto es restauración, no religión. El Ruach no nos libera de la instrucción, nos fortalece para vivirla. ¿Ok? Shaul Pablo, malinterpretado por muchos, también confirma que la fe no cancela la Torá, al contrario, la establece. Ahí Romanos 3:31 dice: ¿anulamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la Torá. ¿Ok? Shaul responde a una pregunta que aún muchos se hacen. ¿La fe en Yahshua elimina la necesidad de obedecer la Torá? Su respuesta es clara: de ninguna manera. La fe verdadera confirma la Torá porque nos conecta con el pacto, con la identidad y con el propósito eterno. Escudriñar las escrituras no es solo leerlas, sino vivirlas. Y para vivirlas debemos reconocer que la Torá es para todo el pueblo del pacto, no solo para los nacidos en Israel, sino para todos los que han sido injertados por fe. ¿Okay? Escudriñar es como sembrar. Requiere tiempo, paciencia y expectativa. No es solo leer por obligación, sino buscar con hambre espiritual. Una persona puede tener una despensa llena de alimentos, pero si no sabe cómo prepararlos, seguirá teniendo hambre. Así es como las escrituras. Muchos las tienen, pero no saben cómo usarlas para nutrir su alma. Ahí Tehilim, Salmos 1, versículos 2 y 3 dice:
sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que medita en la Torá no solo sobrevive, florece. Es como árbol juntado al río, siempre nutrido, siempre fructífero. Yahshua es ese río, y la Torá es la raíz que nos conecta con él. Escudriñar es deleitarse, no resistirse. Ahora, ¿por qué los sacerdotes y escribas engañaron al pueblo? Bueno, desde tiempos antiguos Yahweh estableció a los Kohanim, a los sacerdotes y los Oferim, los escribas, como guardianes de la Torá. Su función era enseñar, preservar y aplicar la instrucción divina. Pero con el paso del tiempo, muchos de ellos comenzaron a mezclar la verdad con tradiciones humanas, buscando control, prestigio y poder, más que obediencia y servicio. ¿Y cuál fue su intención? Preservar su autoridad religiosa, porque para ellos reconocer a Yahshua como el Mashiach implicaba perder su posición, porque él confrontaba sus tradiciones y exponía su hipocresía. Como ahorita, híjole, si viera ahorita está bueno, sí las dio todas las religiones que hay, por eso nos está diciendo esto. El templo, los rituales, las vestiduras, los saludos en las plazas, todo eso era parte de un sistema que les daba estatus y dominio sobre el pueblo. Muchos líderes temían que Yahshua provocara una revuelta y que eso les hiciera perder sus privilegios políticos con Roma. Por eso prefirieron silenciar la verdad antes que perder su comodidad. Ahí en Mateo 23:13 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Como diría ahorita, ¡ay sacerdotes y pastores hipócritas! ¿Verdad? Con tantas religiones mugrosas que tienen. Yahshua no los acusa por ignorancia, sino por obstrucción consciente. Ellos sabían, pero no querían que el pueblo supiera, como ahorita. Cerraban el acceso al reino con doctrinas, tradiciones y miedo, como ahorita. Ese es el mismo patrón que vemos hoy en muchos líderes religiosos que niegan la Torá, distorsionan el mensaje del Mesías y enseñan que la obediencia es legalismo. A mí me han dicho que soy legalista. Bueno, tengo que entender que son ignorantes, ¿verdad? Dice, es como un maestro que tiene el mapa del tesoro, pero en lugar de compartirlo, lo esconde para que nadie lo encuentre. Y así él sigue siendo el único con autoridad. Así hicieron muchos líderes. Escondieron las llaves del reino, o sea, el conocimiento. No van a pensar que son llaves físicas. Ahí les estoy preparando el estudio que son las llaves del reino, ¿ok? Y enseñaron que el camino verdadero estaba cerrado. Ahí en Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís, somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. Ahí ya lo está diciendo, ahí nuestro padre ya sabía. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que él nos dice y muchos no creen. Desde entonces y hasta la fecha. Este versículo es una denuncia directa. Los escribas alteraron el mensaje, no necesariamente cambiaron el texto, sino distorsionaron su interpretación. Hoy vemos lo mismo. Líderes que dicen tener la escritura, pero la usan para justificar desobediencia, división y confusión. Lo que Yahshua enseñó contra las mentiras actuales de los líderes religiosos. Vamos a ver esto para que vean. Verdad de Yahshua contra mentiras actuales de líderes religiosos. Escudriñar las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Yohanan 5:39. ¿Pero qué enseñan ellos? Que la Torá es solo para los judíos, que el Antiguo Testamento ya no aplica. Sin embargo, nuestro maestro dice: no he venido para abrogar la Torá, sino para cumplirla. Ahí en Matías 5:17 lo dice. Pero ellos siguen enseñando que la ley fue abolida, que solo necesitas fe, no obediencia. Pero la Escritura nos dice: el Ruach os guiará a toda verdad. Ahí Yohanan Juan 16:13 lo dice. Pero ellos insisten en enseñar: solo escucha al pastor, no cuestiones la doctrina. Eso me lo decían a mí.
Cuando yo les hacía preguntas, una vez les dije, oiga, pastor, ¿cómo está esto de la Trinidad? Ay, hermano, eso usted nomás créalo. Pero quiero saber por qué no, es que no hay manera, usted nomás créalo. Si eres pastor y no sabes qué es la Trinidad. Ahí fue cuando mi padre me empezó a despertar a mí, así de que aquí las cosas no están bien. Creo que fue la última iglesia en la que estuvimos mi familia y yo, ¿ok? Y la escritura nos sigue diciendo, el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach. Ahí Romillín 14:17 lo dice. Pero ellos para su propio beneficio enseñan, Dios quiere que seas rico. Si das dinero recibirás bendición. Y nuestro maestro dice, mi reino no es de este mundo. Yohanan 18:36. Pero ellos en su insistencia dicen, construyamos imperios religiosos, templos lujosos y marcas personales. Y esta es una importante enseñanza de Yahshua. El que quiera ser el mayor, sea siervo de todos. Ups. Como que no se oyó, ¿verdad? Pastores y sacerdotes y papas y todos. Como que no se oyó, ¿verdad? El que quiera ser el mayor, sea siervo de todos. Matilla Mateo 23:11 lo dice. No lo digo yo. Pero ellos enseñan que el líder es intocable. No se le puede corregir ni cuestionar. Sin embargo, nuestro maestro dice, no llaméis padre a nadie en la tierra. Vámonos, papas, don Cuco. Ahí Mateo 23:9 lo dice. Pero a ellos se les hincha la boca diciendo, llámame reverendo, o pastor, o rabino, o padre espiritual. Mugrosos hipócritas. Hermanos, hermanas, discúlpenme, pero es que a veces me gana el coraje. No, yo no lo escondo, no soy hipócrita. Yo no lo escondo, yo lo saco. Lo saco porque me da coraje todo el tiempo que me estuvieron engañando tantos años. Yo buscando de mi padre y creyendo en ellos. Porque no venía aquí como lo hacen muchos millones. Esta Biblia la tienen toda sobaqueada. Ay, la andan paseando nada más. A que la vean, que son religiosos como esos... Perdón, como esos sacerdotes y escribas que los ponían en las plazas para que los vieran, en fin, hermano. Discúlpenme, me altero y se me viene... Bueno. Hermanos, hermanas, ¿se están dando cuenta de todos los engaños religiosos que existen hoy en día? En el tal encontramos que el siervo sufriente cargó nuestros pecados, Isaías 53. Pero ellos, para confundir y seguir teniendo el poder y la autoridad, enseñan o prohíben Isaías 53, enseñando y engañando de que ese capítulo habla del pueblo judío y no del Mesías. Miren, muchos líderes religiosos hoy, como en tiempos de Yahshua, han torcido las escrituras para proteger sus sistemas. Algunos lo hacen por ignorancia, pero muchos lo hacen por poder, dinero o control. Enseñan que la Torah fue abolida, que la obediencia es legalismo, que el reino se mide por éxito material y que el Mesías vino a fundar una religión en lugar de restaurar el pacto eterno. Pero tú, amado hermano, hermana, has sido llamado a despertar al pueblo, a restaurar la verdad y a revelar al verdadero Yahshua escondido en las Escrituras. Este contraste no es para condenar, sino para invitar al arrepentimiento, al discernimiento y a la restauración. Amados hermanos y hermanas, este estudio no es solo una exposición, es una llamada al despertar. Yahshua nos dijo, escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida y ellas dan testimonio de él. No permitamos que tradiciones humanas nos roben la herencia, ni que doctrinas religiosas nos separen del pacto. Hoy hemos visto que el engaño no fue por ignorancia, sino por interés, poder y miedo. Pero tú y yo hemos sido llamados a restaurar lo que fue torcido, a enseñar lo que fue ocultado y a vivir lo que fue negado. Nuevamente y como siempre, las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar, yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno, y el que no, pues ese ya es su problema y no el mío. Yo ya cumplí con informarle. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, estén siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Y como siempre les digo, que ha sido un honor y un placer para mí el haber compartido todo este tiempo de estudio con todos ustedes. Y te invito con gozo y honra al siguiente estudio, donde seguiremos escudriñando
con propósito, aplicando la Torah en lo cotidiano y caminando como testimonio viviente de nuestro Mesías Yahshua. Hasta entonces, y que el Shalom de Yahweh te envuelva, que el Ruach te inspire y que tu corazón siga latiendo con propósito eterno. Te abrazo en espíritu, mi hermano y mi hermana del alma. Y gracias por caminar conmigo en este estudio, amado hermano y hermana. Que estas palabras sean como aceite sobre tus huesos, como luz en tu entendimiento y como fuego en tu llamado. No estás solo. Somos partes de una restauración que el mundo no puede detener. Hoy hemos visto que Yahshua no vino a fundar una religión, sino a revelar el cumplimiento de las Escrituras. Que escudriñar sea tu estilo de vida, tu alimento diario, tu conexión con el propósito eterno. Te invito con gozo y honra al siguiente estudio, donde profundizaremos en cómo aplicar la Torah en lo cotidiano, cómo discernir entre tradición y verdad y cómo vivir como testimonio viviente del Mashiach. Hasta entonces, y que el Shalom de Yahweh te envuelva, el Ruach te inspire y que tu corazón siga latiendo con propósito eterno. Te abrazo, mi hermano, mi hermana en el espíritu. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente reunión, si nuestro Padre Yahweh así lo permite. Shalom, shalom.